Mi alma te desea. Tú eres bueno, papá. Tú eres bueno, aleluya. Santo, santo, santo. Bien, bienvenido a la casa de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. En esta hermosa tarde vamos a aprender de la palabra. Vamos a seguir en la línea de las enseñanzas que traíamos. Hermano, tenemos que entender que estas enseñanzas nos traen una posición, un lugar donde el enemigo no va a estar sobre nosotros, sino que estará debajo de nosotros. Esta palabra nos está enseñando cómo luchar en contra del diablo, pero mire, nosotros estamos viviendo en una lucha continua. Y dice que aunque estamos nosotros en una guerra, eso no indica que no vamos a ganar la guerra. Habrá luchas donde puede que perdamos, pero nunca olvides que la guerra no se ha acabado. Y el que gana la guerra somos nosotros. El que al final se levanta como un victorioso eres tú y soy yo, porque Cristo venció al diablo y nosotros tenemos victoria sobre él. Simplemente nos está enseñando la forma cómo conducirnos en este tiempo tan importante. Amén. Bien, vamos a Hebreos capítulo 2 versículo 18. Si pueden bajarme un poquito el sonido para que, aleluya. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, hablando de Jesús, nos está revelando el escritor de Hebreos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Wow, eso es poderosa palabra. Ahora bien, escucha algo. Las lecciones anteriores han tenido el propósito de proveerte conocimiento acerca de la tentación y cómo bregar con ella. Por eso, si tú no sabes o no puedes o no has pillado la línea por la cual estamos llegando, será necesario que vuelvas atrás. Y cuando tú estés, en el sentido de volver atrás, escuchar las prédicas de ayer, no volver atrás, porque diablo toma toda palabra para ir en contra de nosotros. Así que cuando tú estás en tu casa, escucha las lecciones anteriores para que puedas tomar y coger el hilo, porque anteriormente hemos hablado acerca de la tentación. Hemos visto cuáles fueron las tentaciones, de qué forma el diablo nos está tentando. Por eso repito, las lecciones anteriores han tenido el propósito de proveer conocimiento acerca de la tentación y cómo bregar con ella. Hasta ahora has descubierto que la tentación es real. Di conmigo, la tentación es real. Pero también tenemos que entender que Satanás es el autor de la tentación. Él crea la tentación, Él nos lleva hacia la tentación, pero nuestra responsabilidad es si vamos a caer en la tentación o vamos a resistir a la tentación. ¿Está conmigo? Una cosa es venir la tentación, ofrecerte la tentación, y otra cosa es, como hemos hablado anteriormente, entrar en la tentación, tomar la tentación y ser tentado, porque por su propia concupiscencia cada uno es atraído y seducido. ¿Está conmigo? Eso es importante entenderlo. Así que Satanás es el tentador, es el autor de la tentación, y que él usa áreas en nuestras vidas para hacernos caer en tentación. Por eso hoy quiero hablarte acerca de la victoria sobre la tentación. Hasta ahora hemos visto que Satanás es el autor, Satanás es aquel quien viene a tentarnos, pero ahora yo vengo a decirte que nosotros vamos a estar sobre la tentación. No vamos a estar debajo de la tentación, ni vamos a estar dentro de la tentación. Vamos a estar sobre la tentación. ¿Está conmigo? Mire, escúchame, la tentación puede estar contigo, pero no puede ser parte de ti. La tentación puede estar debajo de ti, pero nunca debes dejarle subir sobre ti. ¿Por qué? Porque tú tienes victoria sobre la tentación. Amén. Hoy quiero enseñarte cómo tener y mantener la victoria sobre la tentación. Hay varios puntos en los cuales sería muy bueno si prestaras atención, y esos puntos sepas cuando se te presenta la tentación, cómo estar sobre ella, cómo tener victoria sobre ella. Victoria sobre la tentación. Número 1, no le des lugar al diablo. La única forma de tener victoria sobre la tentación, número 1, es no dar lugar al diablo. Para que cuando el diablo venga, escúchame bien, con la tentación, no tenga nada que ver dentro de ti. No tenga de qué acusarte, no tenga de qué señalarte.
Jesús mismo dijo: ahora viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. ¿Está conmigo? Efesios 4:27, una parte dice: ni deis lugar al diablo. Di a la persona que está a tu lado: no des lugar al diablo. Oh, Padre Santo, escucha esto. No es, es una realidad que los creyentes caen en tentación porque le proveen oportunidad al diablo para que él los tiente y caigan en tentación. Eso es algo que muchas veces nosotros, tal vez sin darnos cuenta, o muchas veces sabemos lo que hacemos. ¿Sabes qué? Aquel quien trae la tentación es el diablo, es el autor de la tentación. Pero el que provee y el que abre el camino para que el enemigo venga para tentarte somos nosotros. ¿Está conmigo? Ok. Es posible darle lugar al diablo cuando desconocemos lo que la palabra enseña sobre este tema. O sea, no hay que dar lugar al diablo. Di conmigo: no tengo que dar lugar al diablo. ¿Cómo no voy a dar lugar al diablo? Hay tres cosas que tú debes saber cuando estás siendo sometido a una tentación. A punto 1 quiero añadir otros 3 puntos. Punto A dice: Dios siempre da la salida en la tentación. Tú tienes que saber que si hay una tentación en la cual te encuentras, ya tienes una salida. ¿Está conmigo? Porque Dios no te saca de la tentación. Él te abre una puerta para que tú salgas de ella. Ahora, a ti y a mí nos toca buscar la salida, porque Dios siempre te da la salida. Dios siempre te abre las puertas o te deja las puertas preparadas. Por eso Él dice: el que llama, ¿está conmigo? En medio de la tentación, Dios te está poniendo una puerta y dice: si llamas aquí, yo te voy a abrir, para que tú puedas salir de esa tentación. Repito, no des lugar al diablo. Pero de una o alguna forma hemos dado lugar al diablo. Número 1, tienes que saber que Dios siempre da la salida en la tentación. Número 2, Cristo es poderoso para librar a los que son tentados. Jesús tiene el poder. Él te puede librar, y te lo voy a leer. Hebreos 2:18. Y fíjate, quiero que cada uno de nosotros empecemos a tener estos versos bien presentes. Dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. ¿Quién? ¿Quién? Ayúdame a predicar, así terminamos antes. ¿Quién fue tentado como tú y como yo? ¿Tú crees que Jesús no le ofrecieron comida en el día del ayuno? Sí. ¿Tú crees que a Jesús no le dolía el cuerpo cuando el Padre le dijo: hoy quiero hacer muchas cosas en la tierra? Jesús no podía decir: me siento cansado. Jesús no podía decir: papá no había comido, papá no había dormido. Es más, cuando se sentaban a comer, incluso llegaban gente endemoniada, gente que estaban enfermos, gente necesitada. Ellos no podían ni siquiera comer tranquilos. Él nunca decía: hoy no puedo, hoy es mi día. Porque el que se acerca a Dios, el que se acerca a Jesús, Él nunca le echa para atrás, nunca le devuelve atrás. Sin importar si le va a pillar comiendo o estará dormido, aún si estando descansando en la barca, sus discípulos le despiertan. Por eso aquí tenemos que saber que Cristo es poderoso para librarnos. Para librarnos, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En medio de una prueba, el que te va a ayudar a ti no es el trabajo, no es el dinero, no es tu pareja, no son tus hijos, no es tu coche, no es tu trabajo. El que te va a ayudar en el día malo es Jesús, porque solo Él te puede librar. ¿Entendemos esto, hermanos? Muchas veces cuando nos sentimos mal, lo primero que hacemos es correr a un amigo, a un conocido, a alguien que sabemos que estarán al lado nuestro y podremos poner la cabeza en su hombro. Él nos escuchará, porque los humanos estamos dados a eso, a creer o querer ver a alguien en persona para poder decirnos nuestro dolor. Pero el que te va a sacar a ti del dolor, el que te va a ayudar a ti, el que te va a socorrer a ti,
no es alguien de esta tierra, es alguien que está sentado a la diestra del Padre. Es alguien que cada vez que te arrodillas, y no tienes que ir muy lejos, es simplemente abrir tu boca, porque dice, no está lejos. ¿Dónde está? Está en tu corazón y está en tu boca. Se llama Jesús. Solamente dile, Jesús, ayúdame, y Él viene. Él envía su espíritu y viene a consolarte, viene a hablarte, viene a levantarte, viene a darte sabiduría, inteligencia, viene a fortalecerte. Ese es mi Jesús. Solo Él te puede librar de la tentación. Así que no hay que dar lugar al diablo. Y número 3, hacia este punto, el copunto C dice, Dios sabe librar de la tentación a los piadosos. Segundo de Pedro 2:9. Dios sabe librar. Jesús es poderoso para librarnos y Dios sabe cómo librarnos. Dios nunca se equivoca. Dios no ensaya. Dios no te dice ahora a ti, haz lo que quieras, sino Él te dice, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge, pero dice, escoge la vida para que vivas. Porque Él sabe, dice, Él sabe el Señor librar de tentación. ¿A quién? A los justos, aquellos quien le buscan. Hermanos, tenemos victoria sobre la tentación. Yo no digo la tentación que no va a venir, pero número 1, cuando venga la tentación, tienes que saber que el diablo no tiene que ver nada en ti. Por eso hoy nos toca a nosotros decir no al pecado. Y si sabemos que hay un pecado en nosotros, arrepentirnos de ese pecado y darle la espalda a ese pecado y no volver a ese pecado. Oh, Padre Santo, di a la persona que está a tu lado, deja el pecado. El hecho de que el hecho de tú no conocer estas 3 promesas que acabamos de leer, Dios siempre da la salida en la tentación, Cristo es poderoso para librar a los que son tentados y Dios sabe librar de tentación a los piadosos, causa que le des lugar al diablo. El hecho de tú no conocer estas 3 promesas causa que le des lugar al diablo. Ahora bien, podemos darle lugar al diablo en el aspecto negativo, cuando desobedecemos a Dios. Eso es dar lugar a quién. Cuando desobedecemos a Dios, le estamos abriendo no una puerta al diablo, un portón. Las compuertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia se le abren ¿a quién? Al diablo. Cuando desobedecemos a la palabra del Señor, cuando desobedecemos a Dios, cuando coqueteamos con el pecado y cuando no hacemos las cosas que la palabra enseña para mantenernos en victoria. Esta escritura te hace a ti responsable de no permitir a Satanás ningún lugar en tu vida. No hay que permitirle ningún lugar. Mire, estamos hechos del polvo de la tierra. No te olvides, porque la carne va a desear lo que es de la carne. Pero no te olvides que hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Está conmigo? Y la divinidad de Dios está dentro de nosotros. Muchas veces buscamos ayuda externa y la mayor ayuda no está afuera, está dentro de nosotros. Solamente tenemos que mirar hacia adentro y descubrir aquel quien nos creyó, porque Él se plantó dentro de nosotros. Él vive dentro de nosotros. Solamente hay que descubrirlo a Él y dejarlo salir para que Él se mueva, para que Él haga lo que tiene que hacer a través de nosotros. Ahora bien, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Alguien se ha preguntado cómo hay que resistir al diablo? Sometiéndose a Dios. Si te sometes a Dios, tú resistes al diablo. Y pastor, ¿cómo me someto a Dios? En el discipulado que estamos tomando, ese discipulado del discípulo aprobado dice, para servir a Dios, primero tienes que practicar con el hombre de Dios. Sométete al hombre de Dios. Sométete a lo que Dios ha colocado, ha puesto en esta casa. Y cuando tú practicas con el hombre de Dios, en un momento empiezas a hacerlo con Dios, porque lo está practicando. Y cuando tú practicas con el hombre de Dios y tú te sometes a Dios, te sometes al hombre de Dios,
empiezas a resistir inmediatamente al diablo. Y el diablo no tiene poder sobre ti, porque tú entras bajo cobertura, entras bajo protección. ¿Está conmigo? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo tengo que decirte la palabra como es, porque nosotros tenemos una protección, tenemos una cobertura, la cual tenemos que estar bajo ella, porque dice el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, no el que visita. Muchos visitan pero no habitan. Oh, Padre Santo. Muchos visitan pero no habitan. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará. Y cuando habla morar bajo la sombra, está hablando tendrá descanso. Bajo la sombra del Omnipotente. Eso me gusta, porque dice el que habita al abrigo, no el que visita. Nosotros no somos visitantes de esta casa. Nosotros no somos visitantes de la presencia de Dios. Nosotros somos los que habitamos en su presencia, los que caminamos con Dios, hablamos con Dios y estamos sometidos a Dios, y así resistimos ¿a quién? Aleluya. Aquí empiezan a entender lo que estoy trayendo hoy. Oh, aleluya. O sea, ¿cómo tendré victoria sobre la tentación? Número 2, manteniéndote en oración. Mantente en oración. Dile a la persona que está a tu lado: mantente en oración. ¿Sabes qué? ¿Cuántos aquí tienen pulmones? El que no levantó la mano porque no tiene mano, porque no tiene pulmones. Todos tenemos pulmones. Y quiero que entiendas algo: la oración es el pulmón del cristiano. El que no ora se fatiga. El que no ora no puede respirar tranquilamente. Se cansa, se desespera. El que no ora peca. Oh, Padre Santo, tú tienes que saber que la oración es lo que te da a ti, Padre Santo, eso que dicen que es el aire que uno respira. Eso es lo que te fortalece. La oración es una parte de la vida cristiana. Imagínate, muchos dicen: yo oro cuando pueda, yo leo más. No. Aquí no se trata de leer más. Aquí se trata orar y leer, leer y orar. Aquí se trata de estar en la presencia del Señor. Señor, gracias. O sea, ¿cómo tendré victoria sobre la tentación? Mantente orando. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y escucha lo que te voy a leer. Jesús dijo que si no nos mantenemos en oración, caeremos en tentación. El que no se mantiene, no el que ora. Hay gente que oran pero no se mantienen en oración. La oración no es orar 10 minutos al día. No, yo sabía que me iban a mirar así raro. La Biblia dice orar sin. Algunos creen que con 10 minutos oran solamente por la comida y creen que ya cumplieron. No, la oración es parte de la vida cristiana, es parte de tu cuerpo. Jesús mismo dijo: velad y orad para que no, ¿qué? En tentación. O sea, el que no ora cae en tentación. Es por eso que la Biblia está llena de mandamiento acerca de la necesidad de orar siempre. Por eso Jesús dijo acerca de la oración, si no me equivoco, en capítulo 18 de Lucas, póngame verso 1. Y fíjate que está diciendo: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? ¿Y no qué? Oh, Padre Santo, yo amo la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es tan hermoso que cuando yo leo, cuando yo estoy fluyendo, Él viene y me trae un versículo a la mente. Eso no lo tengo en la palabra, no lo tengo en mis apuntes. Y fíjate, es por eso que la Biblia está llena de mandamientos acerca de la necesidad de orar. Pero orar ¿cuándo? Siempre. Oh, y el que no ora se desespera.
Escucha esto. En otra escritura Jesús dijo: es necesario orar y no desmayar. Tú tienes que comprender que mientras tú estás fuerte, Satanás no puede tumbarte. Pero si te encuentras débil o desmayado, su tarea será más fácil. Su tarea será más fácil. Uno no se puede parar. Yo dije ayer a los discípulos: tú tienes que estar en constante movimiento. ¿En constante qué? ¿Cómo? En oración, en lectura de la palabra. Tú tienes que estar en constante movimiento, pensando en el Señor, haciendo la voluntad del Señor, predicando el evangelio. Oh, tú tienes que estar en constante movimiento, en constante movimiento. No parar en ningún momento, porque en el momento que tú paras, ya te conviertes en un blanco fácil para el diablo, y él viene y dispara sus flechas. Por eso dice: levantad el escudo de la fe en contra de los dardos encendidos del maligno. ¿Está conmigo? Hay dardos encendidos, y el que está en movimiento, hay menos probabilidad que esos dardos le pillen. Pero cuando uno se para, esos dardos son más fáciles de que toque tu cuerpo, de que traspase tu cuerpo, de que traspase tu mente, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos. Tienes que estar en constante movimiento, en oración, en servicio al Señor. Oramos para pedirle a Dios ayuda, para recibir los recursos del poder de Dios para poder vencer la tentación. Uno debe estar en constante oración. El creyente que no ora constantemente, el creyente que ora constantemente no peca. El creyente que ora constantemente no peca. Pero el creyente que peca es porque no se mantiene en comunión con Dios por medio de la oración. Por eso muchas veces uno debe preguntarse: ¿por qué caigo en esta tentación? ¿O por qué me viene? ¿Y por qué peco? ¿Y por qué siempre a mí? Pues hay que tener una vida de oración, constante oración. En la madrugada, en el almuerzo, en mediodía, en la tarde, en la noche, incluso aún a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, cuando el Espíritu te despierte. Ahora, hermanos, hay un momento en la vida del cristiano en este verano que el calor es tan agobiante que uno no puede ni siquiera dormir. A lo mejor hay que aprovechar el momento y ponerse a orar. Yo no sé, pero eso es lo que yo percibo. Hay que salir a orar. Salir, digo, ¿dónde? Si tienes terraza, a la terraza. Si tienes jardín, al jardín. Si no, vas a la cocina, bajas al salón, haces lo que sea. Pero yo creo que hay un momento en la vida donde la incomodidad de la vida te lleva a buscar a Dios en santidad. Apartémonos para Él. Apartémonos para Él. ¿Cómo tener victoria sobre la tentación? Número 3. Ven al trono de la gracia. Número 1, no dar lugar al diablo. Número 2, no dejes de orar. Y número 3, ve al trono de la gracia. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo amo la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Cuando oramos debemos hacerlo en una actitud de fe. ¿Con qué actitud? No en una actitud de obligación, no en una rutina, sino arrodillarnos con una actitud de fe. Porque en la fe no es necesario uno sentir la oración. La fe no siente, la fe no ve, la fe no piensa, la fe solo cree. ¿Está conmigo? En el calor que hace uno no siente orar. El calor que hace te cansa, te trae unos sentimientos y te pones nervioso sin haber tenido nada, porque el calor es tan fuerte
que desespera a muchos, a menos que tengas aire acondicionado. Tú tienes que saber que la única forma de poder ir delante de Dios es presentarse delante de su trono. No es cualquier trono, hermanos. No es el trono del hombre, no es un trono de alguien de esta tierra, sino del trono de la gracia. Cuando hablamos del trono de gracia, hablamos de alguien quien nos amó de tal forma que entregó a su Hijo por nosotros. Él no busca gente perfecta, Él busca gente arrepentida. Eso es lo que descoloca al diablo. Eso es lo que hace que el diablo sea desactivado en nuestra vida. Eso es lo que te da a ti, gracias Espíritu Santo, victoria sobre la tentación. Yo no digo que somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto. Yo no digo que somos sin fallos, pero tenemos un Dios, aún viviendo en medio del pecado, nunca consumió el pecado. Y el pecado quiso tocarle, pero Él lo rechazó, porque Él tiene total victoria sobre el pecado. Y por eso Él nos entiende. Y cuando vas a Él, al trono de gracia, ¿a qué trono? Él te entiende. Mi Jesús nos entiende y dice: yo te entiendo porque yo pasé por ese camino. Y yo tenía que mantenerme perfecto para que tú, en tu imperfección, seas perfeccionado en mi perfección. Ay, Padre Santo, eso no puedo repetirlo. Tú y yo, en nuestra imperfección, nos perfeccionamos en la perfección de Jesús. Solo Él te puede hacer eso. Por eso está hablando del trono de gracia. Y por eso es que nos acerquemos a Él para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta última frase, oportuno socorro, indica que Él te dará la ayuda que tú necesitas en el momento oportuno para que tú no caigas en tentación. Mire, hemos leído que Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Escúchame. Durante el día, el diablo ya preparó su agenda. Sus demonios ya están preparados y saben por dónde llegarte, por dónde entrar y cómo tentarte. Pero Jesús nos está indicando y dice: despiértate en la madrugada para orar, para que cuando venga la tentación no entres en ella. ¿Está conmigo? Hubo un predicador que decía: me tengo que despertar pronto y orar mínimo 3 horas, porque me voy a enfrentar a unas decisiones muy importantes y no quiero que sea yo, sino que Dios a través de mí. Hay gente que se tienen que despertar en la madrugada para poder tomar decisiones correctas, decisiones por Dios, porque hay demonios asignados, espíritus inmundos preparados para que en el momento que tú salgas de tu lugar de oración, ellos ya entren en acción y van a venir a atacar. Vendrán pensamientos, pero ¿sabes qué dice el profeta Isaías? Yo no tendré temor de malas noticias, que las noticias que venir vendrán, pero no hay que tener temor, no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque el que habita en el abrigo del Altísimo vivirá y morará bajo la sombra, tendrá descanso. ¿Cómo estaría Job cuando llega uno y le dice: acaba de caer una bola de fuego y se quemaron todos tus campos y todos tus ganados murieron? ¿Cómo estaría él? Yo no sé, pero a lo mejor hubiera dicho: mejor que pase con lo material que pase con mis hijos. Y en un momento, detrás de ese anunciador viene otro y dice: acaba de ahora suceder un terremoto, y como cada semana en uno de los hijos tuyos se hace fiesta, todos tus hijos estaban ahí, y ese terremoto derrumbó la casa donde estaban festejando y murieron todos tus hijos, no quedó ni uno. Dice: no tendré temor de malas noticias.
Y cuando habla de eso, ¿sabes qué dice? Eso quiere decir que nunca yo hablaré mal de mi Dios. Nunca yo negaré a mi Dios, pase lo que pase. Hermano, no te quejes cuando ocurren cosas en tu vida. Solamente deja que Dios obre a través de la situación que te está sucediendo. Porque nuestra fe debe ser purificada. Y por fuego tendremos que pasar. Porque en el reino de los cielos se entra por muchos fuegos, por muchas tribulaciones. El reino de los cielos no se entra por entrar. Hay un camino por el cual hay que pasar. Gracias, Señor. Recuerda que como Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso, siempre y cuando estos se acercan a Él en fe, cuando tú te acercas a Jesús, al trono de gracia por fe, la fe es la llave que abre el corazón del Padre para darte lo que tú necesitas aquí en la tierra. Así que ven al trono de la gracia. ¿Cómo tendré victoria sobre la tentación? Número 4. Pues di la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Eso es muy importante. Confesar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo para leerla, sino para confesarla. Escucha esto, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido. ¿A quién? Al tentador, aquel que cree la tentación. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Un creyente lleno de la palabra estará preparado con la espada del Espíritu para enfrentarse a Satanás cuando él viene con insinuaciones negativas para hacerlo pecar. Un creyente, repito, lleno de la palabra de Dios. ¿Lleno de qué? No con argumentos humanos, no con sabiduría humana, sino con la palabra de Dios. Estará preparado con la espada del Espíritu para defenderse. Para defenderse y para enfrentarse ¿a quién? A Satanás. Cuando él, escuche esto, viene con insinuaciones negativas para hacerlo pecar. La palabra de Dios tiene un tremendo poder creativo, pero también tiene un terrible poder destructivo para destruir las obras del diablo. La palabra del Señor edifica al que lo declara, pero destruye al que va en contra de él. Oh, Padre Santo. Tanto la palabra como edifica, así también destruye. Di conmigo, la palabra de Dios destruye toda obra diabólica y todo plan satánico. Es necesario, hermanos. Es necesario. La palabra de Dios tiene que abundar en nuestros corazones. Cuando tú seas tentado, no le vengas al diablo con argumentos o razonamientos. Eso es lo que hizo Eva. Y cuando se acercó Eva con razonamiento, sucumbió a la tentación. Sigue el ejemplo de Jesús, no el ejemplo de Eva. Imagínate Satanás y Eva. Satanás y Eva, imagínate, la serpiente y la primera mujer en toda la tierra. Se acerca la serpiente y dice: con que Dios ha dicho que si comieras de ese árbol morirás. No, eso no es verdad, sino que vas a ser inmortal. Y ella tenía argumentos, tenía sus propios pensamientos, porque dice que cuando miraba el árbol, la fruta de ese árbol era deseable. Ella sucumbió, o sea, cedió, se dejó llevar por el pecado y entró en el pecado.
comió el pecado, consumió el pecado. Pero Jesús no fue así. Jesús nunca fue con su propia inteligencia ni con sus argumentos. Él siempre fue con la palabra del Señor, con esas frases que decía: escrito está. Cuando te viene la tentación, ¿qué palabra tienes para esa tentación? ¿Qué escritura podrás citar? ¿Quieres tener victoria sobre la tentación? Di la palabra. La única forma de tener victoria sobre la tentación es decir la palabra. Ahora, asegúrate que tú sabes qué es lo que está escrito para que se lo puedas decir al diablo en el nombre de Jesús y él huirá de ti. No tentarás a Jehová tu Dios. ¿Estás conmigo? No solo de pan vivirá el hombre. Por fe andamos, sino por vista. Lo mejor está por venir. Hermanos, hay que declarar la palabra. Pero uno no puede decir la palabra si no la conoce. Mire, en tiempos anteriores, una persona nunca podía salir de su casa sin su cartera. Ahora yo la mayoría de las veces camino sin cartera, porque ahí tienes tu identidad, ahí tienes todo, ¿no? Ahí tienes tus tarjetas de crédito, tarjetas débito para pagar. Ahora ya no lo necesitas así. Tú tienes que saber que lo que no puede faltarte es la Biblia. Pastor, ¿cómo será eso? Me tengo que llevar y cargar la Biblia todos los días. Ahora se puede pagar con el móvil. Uno se puede identificar con el móvil. Una foto y ya tienes tu carnet de identidad ahí. Ahí tienes todos tus datos, pero ahí puedes tener la Biblia. Y en vez de sentarse y ver el Facebook, lee un capítulo de la Biblia. Lee los salmos, lee los proverbios. ¿Para qué? Para tener victoria sobre la tentación, porque la tentación está alrededor de nosotros. ¿Sabes qué dice el salmista? El pecado está delante de mí. Y mejor dicho, Dios dice a unos de los hijos de Adán, dice: el pecado está delante de tu puerta. Y muchas veces el pecado pone su pie en la puerta. Cuando tú abres la puerta, el pecado mete el pie. Y tú intentas cerrar la puerta, no puedes cerrar la puerta porque el pecado metió el pie. Y cuando mete una parte, créeme que llegará un momento cuando entrará, sí o sí. Hay que echar el pecado. No hay que darle lugar al pecado. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Di la palabra. Yo soy hijo, hija de Dios. El que empezó en mí la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede que el diablo hoy tenga dolor en mi cuerpo, pero por sus heridas yo fui sanado. La fe no niega la realidad, pero sí que la puede cambiar. Tú tienes que saber que la palabra no está lejos para que vayas de aquí a otra punta del mundo y traspasar, y tendrás que pasar el mar y el océano. No. Dice que está cerca. ¿Dónde? Está en tu corazón y está en tu boca. Y hay que decir la palabra. Solo di la palabra y te va a acontecer. Pero hay que decirla con fe. Aleluya. Y número 5, para terminar, ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo tener victoria sobre la tentación? Mantén tu fortaleza con la palabra. Mantén tu fortaleza. Yo no sé de ti, pero hay muchos cuerpos que viven o sienten un gran cansancio. No sé, a lo mejor me pasa solo a mí, a ustedes no. Pero el cuerpo es frágil. Y muchas veces sin trabajar uno se siente cansado. ¿Y sabes qué? A veces buscamos ayuda para suministrar vitaminas, pastillas, cosas para ayudar que el cuerpo se fortalezca. ¿Está conmigo? Pero dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. ¿Está aquí? Muchos prefieren tomar pastillas en vez de la palabra. Dice que la palabra, si es medicina a nuestro cuerpo,
Si es lumbrera en nuestro camino, nosotros necesitamos la fortaleza de la palabra. No la fortaleza de medicamentos humanos y creados por el hombre, sino algo que viene del cielo, que lleva toda la eternidad. La palabra lleva toda eternidad en la tierra. Desde el primer día. Dice que en el principio era el verbo. La palabra es desde el principio. Eso es lo que sostuvo a todos durante muchos años, décadas, siglos. Anteriormente no había vitaminas. Anteriormente no había pastillas de tal calibre para fortalecer tu cuerpo. La gente tomaba hierba, buscaba fortaleza. Pero ¿sabes qué? Aquel quien estaba siempre listo a hacer la voluntad del Padre era Jesús. ¿Cómo? Manteniendo la palabra. Hermanos, anteriormente en Israel no tenían móviles como nosotros para llevar la Biblia. Pero ¿sabes qué tenían? Flecos. Y ahí tenían las escrituras en sus flecos, en sus ropas. Lo tenían ahí. Y necesitaba la palabra. Abría un flequito, leía una palabrita. Era la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ellos no tenían móviles. Hoy tú y yo tenemos móviles y podemos tener la palabra. La palabra. Qué importante es. Fortalécete en la palabra del Señor. La única fortaleza viene del Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora quiero que prestes atención a lo que quiero enseñarte como último punto, porque esto es muy importante. Ahora que ya tú has vencido al diablo con la palabra, ¿cuántos aquí han vencido al diablo con la palabra? Vamos otra vez. ¿Cuántos han vencido al diablo con la palabra? Ok. Hay algo más. Tu cuerpo necesita fortaleza y necesita mantenerse en Dios. Y dice, tienes que fortalecerte espiritualmente para que mantengas la victoria que has conseguido. Hay que mantener la victoria. Hay que mantener ese poder que Dios te ha dado. Como el diablo es terco, es muy terco el diablo, no quiere irse tan fácilmente y no acepta la derrota. El diablo no acepta la derrota. Escucha esto. Va a hacerte creer que él no se ha ido y tú no has vencido. Él es padre de mentira y nunca acepta la derrota. Si fuera así, ya no debería estar probando, tentando y yendo en contra de nosotros, porque ya Jesús le venció. Pero como es tan terco, se quedó diciendo, no, Jesús no me venció, mintiendo. Y Jesús dice, yo sí que le he vencido. Déjale hablar lo que quiera, solamente cree en mí. Y el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Está conmigo? Eso es importante. Ahora, mantén tu fortaleza con la palabra, en el sentido de que si yo tengo victoria por la palabra, tengo que mantener mi victoria en vigor, en vigencia. Escucha esto. Como el diablo es terco, va a hacerte creer que él no se ha ido y tú no has vencido. Es aquí donde puedes usar el arma poderosa que se llama la alabanza. ¿Cómo se llama? Eso me encanta. Para silenciar al enemigo. Uno debe adorar y debe cantar porque tiene la victoria. ¿Tú sabes que la alabanza es un arma? Ese es el arma que recuerda al diablo su derrota, que destruye toda obra satánica que se levanta contra ti. Pero hay muchos que dejan de cantar y dejan de adorar a aquel quien les dio la victoria. Por eso el Salmo 8:2 dice, nos diste. Escucha esto. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Nos dice que cuando alabamos fundamos una fortaleza. Cuando alabas, ¿qué estás fundando? ¿Qué estás levantando? A causa de tus enemigos. Oh, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Esta alabanza continua hará callar al enemigo.
hará callar al enemigo. Es interesante notar que David le llama al diablo vengativo. Fíjate, recuerda que aunque él trate de vengarse contra ti, si tú te mantienes en la palabra y alabando al Señor, él no tendrá victoria en contra tuya. Él siempre estará debajo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Adórale, hermano. Exáltale. Levanta tus manos aún en el día más difícil. Levanta tus manos y dile: Señor, yo sé que después de la noche viene el día. Después de la derrota viene el levantamiento. Después de un día fuerte viene la fortaleza en mi corazón. No hay momento en la vida que un adorador o un cristiano o un hijo de Dios se pone a adorar en medio del problema y Dios no venga a socorrerlo. Adórale, hermano, adórale. Traiciones habrá, dificultades también, problemas siempre, pero nosotros tenemos un arma que se llama la adoración y no podemos callar. Tenemos victoria sobre la tentación, entendiendo que no estamos solos. Póngase de pie conmigo. Él está con nosotros. Él está ¿con quién? Con nosotros. Él está en este lugar, en esta hermosa tarde, y te invita a que levantes tus manos y empiezas a adorarle. Adórale ahora, adórale. Oh, adórale ahora y dile: Jesús, yo quiero verte. Jesús, yo quiero verte. Shamarramando soborobo shoria. Y quiero, Señor, poder darte mi adoración, poder alabarte y exaltarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh, llamando soborobo shoria. Adórale, adórale. Yo no sé por lo que estás pasando, pero tengo buenas noticias para ti. Este es el evangelio de mi Rey. Este es el evangelio de mi Señor Jesús. Este es el evangelio de las buenas nuevas. Oh, súbemelo. Oh, adórale, adórale, adórale. Levanta tus manos. Algo está pasando en este lugar. El diablo se está partiendo ahora mismo. Los demonios se están huyendo ahora mismo. Oh, toda. Oh, sí, Señor. Rimando chocolia. Súbelo, 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 súbelo. Está aquí, mi Jesús está aquí. Esta iglesia ama a Jesús. Esta iglesia es de Jesús. Esta iglesia habla de Jesús. Esta iglesia está enamorada de Jesús. Esta iglesia exalta a Jesús. Y el diablo no soporta que una iglesia exalte a Jesús. Shamaramando shoborobosoria. Ay, abre los ojos de mi corazón. Oh, sharamando solia. Mucho mejor. Oh, póngame la letra. Oh, Espíritu Santo, permíteme ver a Jesús. Permíteme ver a Jesús. Él está aquí, Él está aquí. Adórale, levanta tus manos. Ámale, ámale, ámale. Háblale desde tu corazón. Sí, Señor. De mi corazón adorarte como mi Señor. Abre los ojos. Cántale, cántale, cántale. Bofetea al diablo. Oh, demonios, huyen, huyen, huyen. Oh, yo quiero amarte, amarte y siempre alabarte. Alábale, alábale en espíritu y en verdad. Shemasoy, akamase, rebabai, sete, karimando soria. Oh, sharab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 ai. Sopla Espíritu Santo. Ahora. Oh, Señor. Oh, shab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 ai. Oh, Señor, abre, 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 abre los ojos. Abre los ojos, Señor, de mi corazón.
Shenda ramando soborobosoria. Rimando sobre. Adórale, adórale. Hay un poder en este lugar que se está desatando. Yo declaro que hoy es la fecha de la caducidad de tus problemas. Hoy declaro que se abre y se comienza un nuevo ciclo de bendición, de poder. Oh, Shabarrabasería. Viene ahora una bendición, una multiplicación. Vienen las puertas de salida de la tentación. Viene ahora la prosperidad. Viene tu necesidad. Viene tu empleo. Viene ahora, oh, tu legalidad, tus papeles vienen. Viene ahora tu sanidad. Viene tu liberación. Adórale, adórale, exáltale, exáltale. Yo cancelo toda deuda. Yo cancelo toda deuda. Ahora, ahora, ahora. Shebabai, Rebadoria Teya, Remando Soya Camaseya, Remando Shopolobosoy. Poder desde lo alto. Poder desde lo alto. Oh Jesús, fluye por medio de tu Santo Espíritu en este momento. Shomondo Robosoria. Sopla Espíritu Santo. Más sopla. Hay un poder en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Quiere llenarte, quiere llenarte. Quiere llenarte. Quiere llenarte. Ahora, ahora. Sopla, sopla, sopla Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenarte. El Espíritu Santo quiere llenarte.